otras opiniones sobre el debate y sobre las elecciones, con otros partidos políticos que también concurren a los comicios y que se baten el cobre estos días para dar a conocer sus propuestas. El primero con el que hablamos es con Vicent Fuster, él es el candidato de la Xunta Aragonesista. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pregunta obligada esta mañana, ¿qué tal vio el debate? ¿Quién lo ganó? Bueno, este tipo de debates está todo tan pactado, tan condicionado y casi tan amañado que resulta difícil encontrar un ganador claro. Nosotros decimos que en este tipo de debates quien suele perder siempre es Aragón, porque no se encuentran compromisos claros y no se aclaran, por ejemplo, en el debate de ayer, si se está por defender o por no defender un trasvase del Ebro, puesto que el señor Zapatero acusaba al señor Rajoy de no quererlo hacer ya, mientras que aquí en Aragón el señor Marcelino Iglesias acusa todos los días al Partido Popular de ser el defensor del trasvase. Con lo cual da la sensación de que al final está todo muy encorsetado y que es un tanto falso, como si fuera un billete de 4 euros, vamos. En Madrid el nombre de su partido, la Xunta Aragonesista, lo puso de moda, si me lo permite, el diputado Labordeta, que esta vez no concurre. Por un lado usted se encuentra mucho trabajo hecho, pero por otro siente la responsabilidad de sustituir en la candidatura a alguien tan emblemático como Labordeta. Sí, José Antonio sí que concurre, es el número 2 de la candidatura de Zaragoza. Ya, con posibilidades de salir, quiero decir, con posibilidades de salir. La vez pasada no andamos lejos del segundo escaño. Cuando aquí obtenemos un escaño en Zaragoza con solo 7, si concurriéramos en Barcelona o en Madrid con el mismo porcentaje de voto, hablaríamos de 6 o de 7 escaños. Por tanto, sí concurre y en todo caso no es una carga de responsabilidad, sino al revés. Él ha abierto un camino. Él ha dejado claro cuáles son nuestras posiciones, ha sido un extraordinario parlamentario y en este sentido facilita las cosas. Y a mí me quita totalmente responsabilidad porque ha puesto el listón tan alto que si no llegara a su nivel todo el mundo lo entendería. ¿Qué ofrecen ustedes que no ofrezca el resto de los candidatos que se presentan por su comunidad? Bueno, Xunta Aragonesista en primer lugar garantiza esa voz de Aragón, garantiza la presencia en el debate de Aragón, de sus reivindicaciones, de las reivindicaciones del pueblo aragonés. Son 30 años continuados de presencia aragonesista en el Congreso de los Diputados y los últimos 8 años precisamente a través de Xunta Aragonesista. Y si aporta, pues lógicamente, unas propuestas desde la izquierda, desde un partido progresista como somos, pero también teniendo en cuenta que nosotros tenemos los pies y la cabeza en Aragón. No solo los tentáculos, también la cabeza y por tanto el corazón. Es decir, aportamos propuestas programáticas pensadas desde Aragón, pensadas para los aragoneses y planteadas por quienes estamos, vivimos y trabajamos aquí. Este año vamos a hablar mucho de Aragón, vamos a hablar mucho de Zaragoza, porque tiene en el horizonte la Expo del Agua, que se inaugurará en el mes de junio. Pero superado ese momento, ¿cuáles son los retos que a su juicio tiene Aragón en la legislatura que alumbrarán estas elecciones? Tenemos que desarrollar un estatuto de autonomía que ha sido manifiestamente insuficiente, que no nos ha equiparado con otros estatutos de nuestro entorno y, por tanto, tenemos que sacarle el máximo provecho, como tenemos que sacarle el máximo provecho a nuestra escasa población, nuestro 1.300.000 habitantes, que nos da un peso político determinado que tenemos que exprimir al máximo. Y es cierto que la Expo ha supuesto la aceleración de una serie de infraestructuras que llevábamos largamente y durante muchos años y décadas reivindicando, pero todavía tenemos muchísimo camino que hacer en las propuestas de infraestructuras, de ferrocarril, de carreteras, de autovías pendientes. Tenemos un campo amplísimo por delante que llevar adelante con propuestas programáticas que intentaremos sacar adelante, como hemos hecho este año, negociando y consiguiendo que más de 100 millones de euros se incrementara la inversión en Aragón gracias al acuerdo que alcanzamos con el Gobierno. Los sondeos y las encuestas que se hacen previos a las elecciones dicen que puede producirse, debido a la polarización de la campaña entre el PSOE y el PP, una bajada de las expectativas de los nacionalistas, del resultado electoral. ¿Cómo lo ve? Es cierto que la campaña se está polarizando más que nunca, pero también es cierto que eso siempre ocurre en las elecciones generales. Yo creo que los aragoneses tendrán la inteligencia política y el corazón de valorar y ver la importancia de tener esa voz, de jugar en esa primera división, de estar presente allí en los foros y en los lugares donde se decide el futuro de Aragón, donde se toman las decisiones que afectan a los aragoneses y en consecuencia darán esa representación y ese apoyo a alguien que, como aragonesistas que somos, como profundamente defensores de Aragón, queremos defenderles allí donde se juega su futuro. Y eso es lo que los aragoneses van a tener que decidir, no elegir a tal o cual representante del que luego no se acuerdan, porque hay que recordar que José Antonio Labordeta ha presentado más iniciativas él solo
que los 26 parlamentarios, diputados y senadores de Aragón juntamente. Yo creo que está muy claro la efectividad de nuestra representación. Vicent Fuster, gracias por estar aquí, mucha suerte y un abrazo a la Bordeta. Muchas gracias y se lo traslado encantado. Nos espera ya Nekane Altzelay, candidata de Eusko Alkartasuna por Guipúzcoa. Muy buenos días. Egunon. ¿Quién ganó el debate Zapatero-Rajoy? ¿Cómo lo vio usted? Más que definir quién ganó, diré que perdimos todos los ciudadanos que no nos vimos reflejados en ese debate que en absoluto reflejó la pluralidad de la sociedad vasca. ¿Y qué hubiera dicho si hubiera estado allí? ¿Qué le hubieran dicho a sus electores potenciales o a aquellos que quieren que les vote? En primer lugar, y lo más importante para Eusko Alkartasuna, es que la legislatura que va a empezar en Madrid tiene que ser la legislatura del derecho a decidir del pueblo vasco, la legislatura de un nuevo pacto político para aprobar un marco estatutario nuevo para el País Vasco, que no sea solamente una reforma del Estatuto de Gernika con más o menos competencias, sino que tiene que ser un marco que contemple el derecho a decidir de los vascos. ¿El derecho a decidir se sustancia en el referéndum que propone el Endacari Ibarretxe? Ese es un ejemplo de cómo se puede desarrollar el derecho a decidir, cómo se puede ejercer el derecho a decidir del pueblo vasco, evidentemente. Pero sabe que ni el Partido Socialista ni el Partido Popular, los dos partidos mayoritarios en las Cortes, por lo menos en la legislatura que termina, y todo hace prever que así ocurra también en la siguiente, no están por la labor de que se celebre ese referéndum que no tiene garantías legales para celebrarse. A este respecto, yo decir que una cosa es que no se contemple en la legislación española el derecho a decidir de los vascos y vascas, pero esto no quiere decir que no sea legítimo. Entendemos que en la jurisprudencia internacional hay sentencias que avalan la capacidad de decidir de un pueblo. Pongo, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de Canadá con el caso de Quebec. En cualquier caso, del Partido Popular no esperamos nada. Sabemos que ellos no aceptan al pueblo vasco como sujeto político y, sin embargo, por el Partido Socialista entendemos que, siendo un principio democrático el derecho a decidir, un principio democrático básico, desde la izquierda debería de aceptarlo. Y a los vascos y a las vascas que nos ven ahora, ¿qué le dicen ustedes de otros asuntos que tengan que ver con su vida cotidiana? Porque al final las entrevistas que hacemos con muchos políticos vascos acaban circunscritas a este tema. Me imagino que hay muchos otros problemas que tienen que ver con la vida cotidiana que también se resuelven o salen a colación en esta campaña electoral, ¿no? Evidentemente, desde Eusko Alkartasuna, por ejemplo, entendemos que tiene que haber una reforma de las relaciones laborales que dignifiquen la situación de los mileuristas. Tiene que haber una reforma del salario mínimo interprofesional que para nosotros debería de llegar a los niveles europeos, que están en el 60% del salario mínimo. Tiene que haber una mejora del sistema de pensiones. En relación con las infraestructuras, hay 4 prioridades para nosotros, como es la regeneración de la bahía de Pasaia, la regeneración de las costas vascas, la seguridad del aeropuerto de Guipúzcoa o la adecuación del sistema ferroviario, por citar algunos. Ahora creo que sería muy extenso explicar nuestro programa electoral, pero sí que también entendemos que en Madrid todavía se adoptan decisiones que afectan directamente a los vascos y vascas, y en este sentido, por supuesto, que hacemos y planteamos soluciones y proyectos concretos para resolver todas esas cuestiones. ETA ha vuelto a intentar matar este fin de semana. ¿Cómo interfiere, a su juicio, esta amenaza real, terrorista, que tenemos encima de la cabeza en la campaña y en eso que usted llama el derecho a decidir? ETA sobra, ETA no representa a la ciudadanía vasca. ETA, cuando atenta, no refleja la realidad vasca, no sustituye a la voz del pueblo vasco y, por tanto, ETA no es quien para marcar la agenda política de los vascos y vascas. Y con esa amenaza encima, ¿ustedes siguen defendiendo el que siga adelante el Endacari con su referéndum? Evidentemente, además creo que esta hoja de ruta
además de plantear el referéndum, lo plantea de una manera progresiva, porque la primera consulta es una consulta habilitadora para que empiece la negociación entre el Gobierno del Estado español y el Gobierno vasco. En cualquier caso, entendemos que el diálogo y la negociación es la solución del conflicto vasco, porque así lo demuestran la resolución de otros conflictos que se han dado en el planeta. El diálogo siempre ha sido la solución, y digan lo que digan en estos momentos los dos líderes del Partido Popular y del Partido Socialista, ellos en los distintos momentos en los que han estado en el gobierno han acabado dialogando, y así lo van a hacer. Digan lo que digan sus programas electorales, el diálogo va a ser la solución. Evidentemente que en una primera fase el diálogo tiene que ser discreto, pero va a ocurrir. Esto quizás en otros ámbitos no tiene que ser así, tienen que hacer estos eslóganes electorales, pero la falta de diálogo no tiene ninguna credibilidad aquí en el País Vasco. Muchas gracias, Nekane Atxelai, la candidata de Eusko Alkartasuna, por habernos atendido. Buenos días. Egunon. Son las 17 minutos. Sancho Quintana, portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego. Buenos días, que tuvo un accidente de tráfico este fin de semana. Antes de nada, ¿cómo se encuentra? Perfectamente, muchas gracias. ¿Quién ganó el debate? ¿Cómo vio a Zapatero y a Rajoy anoche? Bueno, usted me va a permitir que después de tantos comentarios sobre el debate, el mío no sea especialmente trascendente. Yo lo que sí tengo que decir es que menos mal que la pluralidad política en Galicia va más allá de la representación que ayer pudimos ver en el debate, porque estoy seguro de que si no existiera el Bloque Nacionalista Gallego y después de lo visto ayer, muchos ciudadanos, miles de ciudadanos, tomarían la decisión de no votar, ¿no? Mañana, miércoles, está previsto que haya en Galicia otro debate en el que sí participará el Bloque Nacionalista Galego, un debate entre los líderes de las tres fuerzas políticas gallegas, precisamente para colocar a Galicia en el debate. El Partido Popular y el Partido Socialista están poniendo todos los impedimentos posibles para que ese debate no se dé. Y yo creo que es una buena demostración de lo que pasó ayer y de lo que quieren hacer las fuerzas políticas estatales. Excluir a Galicia no solo del debate, sino de la realidad política. Pero el BNG evidentemente está en la trayectoria exactamente contraria. ¿Gobernar en Galicia con el PSOE les dificulta a ustedes esta campaña? ¿Dificulta el que puedan dar un mensaje más nítido, más autónomo? En absoluto. La responsabilidad de gobierno del BNG en la Xunta de Galicia es nuestro primer argumento para solicitar ahora el apoyo y el respaldo de los ciudadanos gallegos. El BNG, desde el gobierno de la Xunta, está poniendo en marcha un proceso transformador del país que ahora queremos que tenga continuidad en Madrid, con un BNG fuerte, con un BNG decisivo, que coloque a Galicia en el mapa político del Estado y sobre todo un BNG decisivo que permita y que asegure que Galicia sea respetada. ¿Decisivo a qué precio? Si los sondeos aciertan y no hay ningún partido que tenga mayoría suficiente para gobernar, ante ustedes ya han dicho que con el Partido Popular no iban a pactar, no sé si eso se ha modificado en los últimos días, con el Partido Socialista quizás, pero ¿cuáles serían sus condiciones? Nosotros no nos presentamos con vocación de complemento de ninguna otra fuerza política. Tenemos un proyecto propio que presentamos a los ciudadanos y del que esperamos obtener el respaldo. Un proyecto para que Galicia esté presente en el Estado, para que Galicia sea respetada y convencidos de que cuanta más capacidad de decisión tenga el BNG en Madrid, más posibilidades de bienestar tienen los ciudadanos gallegos. Esa es nuestra disposición. Si no hay mayorías absolutas, como no va a haber, bueno, el BNG actuará responsablemente para que haya mayorías parlamentarias que sustenten a un gobierno estable. Y en ese sentido nosotros no tenemos atavismos contra no tenemos ninguna predisposición contraria a nadie. ¿Qué pasa? Que el Partido Popular y el señor Rajoy, con las propuestas que están haciendo, nos imposibilitan un acuerdo con el Partido Popular. Con el Partido Socialista y el señor Zapatero tenemos una trayectoria de cooperación y colaboración. El señor Zapatero sabe que con nosotros, teniendo en cuenta los intereses de Galicia, podemos hablar y llegar a acuerdos. Si no se tienen en cuenta los intereses de Galicia, pues con el BNG no hay nada que hacer. Y en esa perspectiva trabajaremos. Galicia ha sido escenario de uno de los incidentes, de los boicots que se han producido a actos electorales en la universidad en esta campaña. En este caso fue a María San Gil en Santiago de Compostela. No ha sido solo en Galicia, ha ocurrido en otros puntos de España. A su juicio, ¿qué revelan estos episodios? Bueno, no ha sido solo a María San Gil.
ni solo al Partido Popular. El presidente Touriño tuvo un boicot hace bien poco en un acto, yo mismo en otro acto electoral también lo tuvimos. Creo que son todos actos reprobables. La democracia, de luego, debe consistir en la exposición libre de las ideas, y aquel que atenta contra ese principio está atentando contra un principio de ciudadanía básico y merece todo nuestro rechazo. Anxo Quintana, gracias por atendernos. Suerte y buenos días. Gracias a ustedes. Las 10 y 11 minutos de la mañana, Uxue Barcos es la candidata por Navarra de Nafarroa Bai. ¿Qué tal está? Buenos días. Hola, buenos días, Egunon. El debate de anoche, Zapatero-Rajoy, ¿quién lo ganó? ¿Cómo lo vio? Me toca la última en la lista, pero con una referencia bien evidente. Yo creo que, visto desde una perspectiva navarra, visto desde Navarra, sí es cierto que es un debate, hasta cierto punto, un cierto diálogo de sordos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el señor Zapatero y el señor Rajoy son socios en Navarra. Por lo tanto, el debate se desvirtúa absolutamente cuando, bueno, dos proyectos de supuesta naturaleza tan diferentes sí se encuentran para gobernar una comunidad. Y sí es cierto también que existió referencia a Navarra. He de decir, en cualquier caso, que poco noble en el contenido y poco noble en la utilización. Fue al final arma arrojadiza del señor Zapatero para pedir al señor Rajoy que no le atacara en determinados temas. Yo creo que esa es, cuando menos, la referencia más cercana que nos queda, y en lo general, pues hombre, yo creo que quien llega a pactar, no sé, es un dato que se dio en los prolegómenos al debate, ¿no? Quien llega a pactar algo tan sensible como la temperatura de un estudio, no sé yo, sinceramente, si puede bajar a la calle a hablar de los temas que realmente interesan a las personas y que son necesidades reales de la ciudadanía. Uxue Barcos, ¿en qué medida puede afectar en estas elecciones en Navarra el largo proceso postelectoral tras las autonómicas que llevó a la configuración del gobierno actual presidido por Miguel Sanz y en el que hubo tanta tensión, tanta negociación, tantas idas y venidas? Bueno, yo creo que el proceso en sí mismo no tiene mayor importancia que el resultado final, ¿no? Que, como digo, no es otro que el hecho, lo decía el señor Rodríguez Zapatero en el final de la legislatura, que ha terminado con el Partido Popular, o su marca en Navarra, UPN, como socio del Partido Socialista, y el Partido Socialista como aval necesario para un gobierno del Partido Popular. Por lo tanto, hombre, yo sigo creyendo que en política uno de los rasgos fundamentales de la honradez en la actuación es la coherencia. Y lo que falta enormemente en ambas posiciones, en la de UPN y en la de PSN, es coherencia mínima política. En cualquier caso, yo creo que hay que dejar de enrocarse en torno a lo que ocurrió el pasado mes de agosto, que hay que mirar adelante y además hacerlo con enormes ganas, que no son proyectos políticos los que en estos momentos dirige el Partido Popular en Navarra y avala el Partido Socialista con sus votos. Proyectos políticos que nosotros compartamos, creemos en otra manera de organizar la sociedad y creemos sinceramente que al futuro hay que encararlo con ambición, pero con herramientas de progreso. Pues supongo que son, como digo, datos, la incoherencia, el apoyo a políticas enormemente conservadoras, el apoyo además a políticas que están esquilmando el tejido social de Navarra, en sanidad, en educación. Supongo que tendrán algún reflejo, aunque siempre dicen los agoreros, cuando menos para con nosotros, que estas no son elecciones que sean favorables a una formación como Nafarroa Bai. Yo, sin embargo, creo que una legislatura que ha dejado bien claro que ha habido una voz de Navarra en los debates generales, una voz defendiendo los intereses generales de todos los hombres y mujeres de esta comunidad, en los debates centrales del Congreso de los Diputados, es una, digamos, herramienta que puede perfectamente cambiar la tendencia general en elecciones anteriores. ¿Qué influencia puede tener en el proceso electoral en Navarra la exclusión de ANV? Vamos a ver, en estos momentos está sobre la mesa efectivamente una suspensión cautelar que impide a una fuerza que en la comunidad foral tiene muchos concejales, quiero recordar que 2 de ellos son el Ayuntamiento de Pamplona, y que desde la diferencia más absoluta en posicionamientos y planteamientos centrales y troncales, con cuestiones que todo el mundo conoce, como es fundamentalmente el ejercicio o la posición nuestra contraria, rotunda y sin apelaciones al ejercicio de la violencia, nosotros, Nafarroa
Nafarroa Bai, los partidos que integran Nafarroa Bai, nos hemos posicionado siempre en contra de la ley de partidos. ¿Por qué? Entendemos que la justicia debe actuar sobre las actuaciones de un individuo, de una persona que haya podido actuar contrariamente a la ley. Pero, sinceramente, en una democracia seria, y lo terminaremos viendo en Estrasburgo, en una democracia seria, cerrar o suspender cautelarmente, en este caso, siglas o manchetas de periódico, creo que es una expresión de una democracia un tanto pacata. Dicho esto, es verdad que ANV ha mostrado su posición contraria al voto en estas elecciones, ha pedido concretamente la abstención. Yo creo sinceramente que en estos momentos la abstención, y más en Navarra, y después de, como digo, lo que ha venido ocurriendo desde agosto, no lo ocurrido en agosto, sino lo que ha venido ocurriendo desde agosto, es un balón de oxígeno para UPN y para el Partido Socialista. Barcos, gracias por atendernos. Buenos días, mucha suerte. Gracias a ustedes también.